La bodega, yo vengo del sector de la hostelería, mis abuelos tenían unas viñas, hacíamos algo de vino en casa y como somos 4 hermanos, me tiré por la bodega. El año pasado hicimos 25 años ya elaborando vino y vamos creciendo al año más o menos sobre un 20%, estamos creciendo. Trabajamos 11 hectáreas de viñedo y todas están distribuidas en el Ayuntamiento de Sansenso y en total tenemos 54 fincas diferentes y cada uno aporta su característica diferente del vino. Hacemos todo, hacemos desde el tratamiento del suelo a la poda, hacemos todo y siempre controlado para tener una buena calidad del producto. Que al final un buen albariño tiene que ser trabajado en viticultores, no en grandes superficies. Tenemos 3 gamas de vino. El vino del año, que es un vino fresco, buena acidez, y después tenemos un sobre Elías y un fermentado en barrica de roble. Son de características diferentes. El que más se vende es el del año, por la característica que es para el vino para chateo, que la gente está más habitual, y pues el Elías y el barrica está más bien pensado para la exportación. Fuimos uno de los primeros en hacer en barrica, también fuimos elegidos como el mejor blanco gallego, el primero en barrica, que hace ya 10 años que fuimos elegidos, y a raíz de ahí empezaron todas las bodegas a hacer barrica, pero aquí en España es más difícil, pero fuera en el extranjero lo valoran más que aquí. Gracias a Dios vamos bien en ventas y la gente va a trabajar, porque somos una bodega pequeña, pero el sector, nosotros en el turismo vendemos mucho y ve mucha gente a la bodega porque estamos en una zona muy de turismo, que es Sansenso, y al final la gente que viene a Sansenso los conocen y estamos céntricos en Sansenso y nosotros tenemos mucho influencia del turismo. Sí.